Muy buenos días, estimados presentes. ¿Sí? Soy el profesor Ebe Condoricauna y en esta oportunidad quiero agradecer por la oportunidad al coronel Martínez, ¿sí? Para realizar esta presentación sobre los cursos cortos, ¿no? Y también agradecer al profesor Bismarck Choquenina, que me ha dado este tiempo el día de hoy, miércoles, ¿no? Para realizar una exposición sobre problemas de optimización aplicado en este caso a dos ejemplos particulares puntuales que el día de hoy lo vamos a resolver, ¿sí? Bueno, entonces hoy es miércoles, ¿no? Tenemos la hora de 10:30. Vamos a dar inicio a este curso corto, ¿no? En el cual yo lo llamé problemas de optimización, enfocado en la materia de cálculo 1, ¿no? Entonces va dedicado esto a los estudiantes que por primera vez toman la materia de cálculo 1 en el objetivo de que puedan ver cómo aplicar, ¿no? La parte teórica, la parte analítica de lo que es el cálculo 1 y se lo pueda desarrollar en un ejemplo que uno pueda palpar en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, tengo acá dos problemas, ¿sí? Dos ejercicios que los vamos a dar lectura, ¿sí? Y vamos a resolver con todos los detalles, ¿sí? El problema 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es sobre una granja, ¿no? Entonces, daremos la lectura, ¿sí? Me acompañan, por favor, ¿no? Ahí dice problema 1 y dice, ¿no? Hoy miércoles 9 de junio, ¿sí? De 2021, ¿sí? Llega a una granja, ¿sí? Un cerdo, ¿sí? Un animal, ¿sí? La masa de este cerdo, como pueden verlo ahí en el problema, es de 200 libras, ¿sí? Perfecto. Coma, el cerdo engorda. Bien, el cerdo engorda 5 libras por cada día que se quede en la granja, ¿no? Es como es un cerdo y se va a alimentar y los cerdos saben muy bien que en la granja tiene que engordar porque el objetivo de una granja y de uno encargado de un criadero, digamos, de cerdos, pues es que engorde el cerdo y luego lo pueda vender para que pueda tener una ganancia en función al precio de la carne que lo va a vender, ¿no? Entonces acá dice, el cerdo engorda 5 libras por cada día que se queda en la granja y, miren, y cuesta 45 centavos de euro mantenerlo por día. Obviamente, ¿no? Por día que se queda al cerdo yo lo tengo que alimentar, le tengo que dar su alimento, le tengo que dar agua, le tengo que dar cobija, pues eso obviamente es un costo por mantener al cerdo. Y ahí el dato que me da en el problema es que cuesta 45 centavos de euro mantenerlo por día que se queda en la granja. ¿Qué les parece? ¿Sí? Punto seguido. Luego dice, el granjero sale al mercado, miren, ¿no? Sale al mercado del pueblo donde está la granja, ¿no? Y en el mercado se informa, o sea, pregunta, ¿no? ¿A cómo está el precio de la carne de cerdo? ¿Sí? Y aquí dice, se informa que el precio de la carne de cerdo, ¿sí? Está a 65 centavos de euro la libra, ¿sí? Pero, dice, ¿no? Pero este precio cae 1 centavo por día. Eso se puede deber, usted sabe muy bien, ¿no? Que la carne faenada, digamos, de hoy, obviamente no es lo mismo que la carne faenada de mañana, porque se la tiene que refrigerar y obviamente la calidad de la carne se va devaluando con el tiempo que pasa, obviamente, ¿no? Entonces, la carne de hoy, digamos, faenada y que la podamos consumir no va a ser lo mismo de la carne faenada de aquí a 3 días, a pesar que esté guardada en el refrigerador, ¿sí? Entonces, aquí dice que este precio que costaba hoy 65 centavos la libra de carne de cerdo, se devalúa 1 centavo por día, ¿sí? 1 centavo por día. O sea, por ejemplo, hoy lunes, si me voy al mercado, yo soy el granjero, entonces pregunto a la caserita, ¿a cómo está la libra? Ella me va a decir a 65 centavos de euro la libra. Entonces, hoy es miércoles, mañana me voy al mercado, mañana ya no va a estar a 65 centavos. Como se devalúa 1 centavo por día, entonces mañana jueves va a estar 64.
El viernes va a estar 63. El sábado va a estar 62. Y así se va a devaluar la libra de la carne de cerdo por día que pasa. Eso hay que entenderlo de esa manera. ¿Sí? Muy bien, y aquí viene la pregunta, ¿no? Dice, ¿en qué fecha el granjero deberá vender al cerdo en el mercado del pueblo, ¿sí?, para obtener la ganancia máxima? Entonces, este es un tema muy interesante que yo lo planteé, por ejemplo, en un examen para mis estudiantes, ¿sí? Y pues quisiera compartir la solución de este ejercicio con todos los detalles para con mis estudiantes y obviamente con el público en general, ¿sí? Entonces, daremos una vez más la lectura a este problema, ¿sí? Dice, hoy miércoles 9 de junio de este año llega a una granja un cerdo de una masa corporal de 200 libras, como pueden ver. El cerdo engorda 5 libras por cada día que se queda en la granja y cuesta 45 centavos de euro mantenerlo por día que se quede en la granja. El granjero sale al mercado del pueblo y se informa que el precio de la carne de cerdo, la libra, está a 65 centavos, pero ese precio se devalúa 1 centavo por día que pasa. Pregunta, ¿en qué fecha el granjero deberá vender al cerdo para obtener la ganancia máxima? ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a la pizarra y en ahí vamos a resolver este ejercicio. Ok, vamos a dar resolución sobre el problema 1, ¿sí? Entonces, ahí en la parte de abajo podemos ver el enunciado para que de forma paralela me sigan cómo vamos a extraer los datos, cómo vamos a aplicar los criterios de cálculo 1 en el caso del criterio de la primera derivada para hallar puntos críticos. Luego vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para ver si esos puntos críticos corresponden a un máximo o a un mínimo o es que el criterio pueda fallar, ¿sí? Entonces, vamos a poner solución, ¿sí? Muy bien, lo primero, jóvenes, público en general, cuando uno se enfrenta a un problema es que tiene que entender el problema, ¿sí? Tenemos que entender cuál es la incógnita, cuáles son los datos que nos dan, qué premisas nos dan, cómo podríamos armar una estrategia para resolver el ejercicio, cómo implementar esa estrategia y, obviamente, si corresponde el caso, hacer una gráfica del problema, ¿no? Hoy vamos a hacer 2 ejercicios. En este primer ejercicio, en este primer problema, no corresponde una gráfica, ¿sí? No vamos a hacer una gráfica, pero sí voy a adaptar los datos que se me da y vamos a poder resolver el ejercicio. Entonces, que quede claro, ¿no? Hoy, 9 de junio, llega a la granja un cerdo de una masa corporal de 200 libras, ¿sí? Por día que se queda, el cerdo engorda 5 libras. Por día que se queda, cuesta mantener al granjero 45 centavos de euro para alimentarlo, darle agua, la cobija y todo eso, ¿no? Y se va el granjero al mercado y pregunta cuánto está, cómo está la libra de la carne de cerdo y resulta que está a 65 centavos la libra, pero este precio se devalúa por día que pasa. La pregunta es qué día se tiene que vender al cerdo en el mercado, obviamente, para que cuando lo venda a ese precio, el granjero puede obtener la ganancia máxima, ¿no? Y esto realmente es un ejercicio muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en nuestro país tenemos lo que son criaderos de animales, de res, de cerdo, pollos, por ejemplo. Entonces uno tiene que saber qué día, por ejemplo, tendría que vender al animal para que obtenga la ganancia máxima, según el precio a la cual se vende la carne,
de ese determinado animal, ¿no? Entonces, realmente es un problema muy, muy interesante, ¿no? Donde uno podría entender que quizás el cálculo 1, la aplicación de derivadas, no tendría nada que ver. Pero vamos a ver que con lo que se ve en la parte teórica de cálculo 1 se puede dar solución a este ejercicio. ¿Ok? Entonces vamos con los datos, ¿sí? Vamos con los datos. Vamos a poner ahí. ¿Sí? Datos. Bueno, tenemos que conformar una función, ¿sí? Tenemos que articular con los datos una función. Entonces, miren, yo voy a ir escribiendo unos datos y vamos a ir aclarando que esas variables van a representar una determinada unidad. Por ejemplo, ¿sí? Podríamos poner m sub 0, ¿sí? Para mí, m sub 0 que sea la masa inicial con la cual el cerdo llega a la granja. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, m sub 0 para mí va a ser, en este caso, 200 libras. Es con la masa con la cual llega el cerdo a la granja el primer día, o sea, hoy. Entonces, tendríamos ahí 200, ¿sí? libras. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tendríamos que ir anotando como datos? Un dato relevante es que está el precio, ¿no? El precio a la cual se vende la carne de cerdo, ¿no? Y el precio está a 65 centavos de euro, ¿no? Entonces, eso lo podríamos poner de la siguiente manera, como P, ¿no? PR, que lo voy a llamar precio inicial, ¿sí? Y eso sería a 65 centavos, ¿sí? 65 centavos, que lo podríamos llevar en función de 1 euro, ¿sí? ¿Sí? Entonces 65 centavos de euro, y lo podríamos llevar a un factor de conversión, y sabemos que 1 euro tiene 100 centavos, ¿no? Y podríamos poner acá que 100, ¿no? 100 centavos de euro, ¿no? Eso es 1 euro. Entonces, vamos construyendo nuestros datos, ¿sí? Y tendríamos acá, haciendo la respectiva operación, ¿no? Tendríamos que sería 0.65 euros, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces ahí tenemos el precio sobre la cual está fijada el día de hoy la carne de cerdo, y este precio se devalúa 1 centavo por día que pasa, o sea, hoy vale 0.65 euros, ¿no? Mañana va a valer 0.64 y así 0.63, 62. De aquí a 65 días ya no vale nada la carne de cerdo, ¿no? Entonces, bajo ese criterio hay que ver el ejercicio. Bueno, entonces ahora vamos a fijar una variable que es básicamente la incógnita que nos está pidiendo, porque nos pide el tiempo, nos pide qué día tenemos que vender al cerdo para obtener la ganancia máxima. Entonces, como es una incógnita que no tenemos que fijar la variable y decimos, además, ¿no? Además, sea, ¿sí? Sea t, ¿sí? Para mí t va a representar el tiempo, y en este caso la unidad día, ¿sí? Sea t el tiempo en el cual, ¿sí? En el cual debe de vender, ¿sí? Debe de vender al cerdo, ¿sí? Obviamente para obtener la ganancia máxima, ¿sí? Para obtener la ganancia máxima. La ganancia máxima. Bueno, entonces ahora lo que se le instruye a un estudiante es que tiene que modelar este problema mediante una función, y esa función tenga que representar todo el enunciado del ejercicio y obviamente los datos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo lo que es la función ganancia, ¿sí? Entonces, miren, decimos así, la función ganancia
es la función ganancia, señores, lo vamos a denotar con la letra G, G mayúscula, ¿sí? Ahí está, G. Y la ganancia va a estar en función del tiempo, ¿sí? Entonces voy a poner G, la función G de t. ¿Y cómo vamos a medir la ganancia? La ganancia se mide el ingreso que vas a percibir por vender al cerdo menos el egreso que vas a perder por mantener al cerdo, o sea, una resta entre qué funciones, y de ingreso que va a estar en función del tiempo menos E de egreso que también va a estar en función del tiempo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular el ingreso en función del tiempo. Ahora, entonces decimos, ¿no? Luego, a ver, el ingreso. ¿Cómo vamos a calcular el ingreso? ¿Sí? Bueno, el ingreso lo vamos a calcular multiplicando, ¿no? La cantidad de masa de cerdo que tú tengas por el precio al cual vas a vender en ese determinado día. Dice el problema que tenemos un cerdo, ¿no?, de 200 libras, pero este cerdo aumenta 5 libras por día que pasa, ¿no? Entonces lo que tendríamos acá sería que multiplicar, ¿no? Miren, yo lo voy a poner acá. El ingreso va a ser, tengo 200 libras de carne de cerdo. Le voy a sumar, miren, le voy a sumar 5 veces T. Esta partecita, ¿no? 200 más 5 veces T es el factor de crecimiento de la masa corporal del cerdo. Por ejemplo, ¿qué tal si T vale 1? O sea, mañana. Si T vale 1, uno reemplaza acá T1, 5 por 1, 5, 5 más 200, 205 libras. O sea, mañana el cerdo va a tener 205 libras. ¿Qué tal si el T vale 0? O sea, hoy, 0 acá, 200 más 0, 200. O sea, hoy día sería 200 libras tal cual como llegó. ¿Qué tal si T vale 2? O sea, en el segundo día, o sea, estaríamos hablando del día viernes. 5 por 2, 10, 210. Entonces, esta parte, 200 más 5 veces T, representa el crecimiento de la masa corporal del cerdo por el día que avanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pero esto es la masa corporal que se va a tener en el cerdo y habría que multiplicarlo por el precio. Por el precio. Entonces, miren acá, lo voy a poner esto en paréntesis. Esa es la masa corporal del cerdo en un determinado y lo tenemos que multiplicar por el precio de la libra de la carne de cerdo, ¿sí? Según datos, el precio a 0.65 hoy. Entonces, miren, lo voy a multiplicar 0.65. Ahí está. Pero un dato muy importante en el ejercicio decía que este precio se devalúa por día que pasa. O sea, hoy es 0.65 la libra de la carne de cerdo. Mañana va a ser 0.64, al siguiente día 0.63 y así se va devaluando por día que pasa. Entonces, aquí hay que restarle, señores. ¿Sí? Hay que restarle un factor de 0.01 centavo por día. Tendríamos acá menos 0.01, que sería un centavo, ¿no? Pero este un centavo lo vamos a multiplicar por T, porque el T es el tiempo en el cual va transcurriendo en el ejercicio. Entonces ahí tendríamos esto. Entonces, definitivamente esto de la función ingreso queda completamente descrita por este. Miren, ¿qué tal, no? ¿Qué tal si T vale 0? O sea, hoy. ¿Qué tal si hoy me llega el cerdo, ¿no? ¿Sí? 200 libras. Hoy el precio está a 0.65, pero digamos que no tengo un ambiente para cobijar al cerdo, no tengo alimento, entonces me quiero evitar de todo eso y lo tengo que vender hoy mismo. ¿Qué les parece eso? Entonces tendríamos que poner T0, ¿no? Si ponemos T0 acá, ¿no?
t de 0, tendríamos que reemplazar acá 0, 0, se eliminaría también 0, simplemente tendríamos que multiplicar 200 por 0.65, ¿no? Y 200 por 0.65 me da 130 euros. Aquí tendríamos 130 euros. No habría egreso, porque dice el problema por día que se queda, pero hoy me llegó, hoy mismo lo vamos a faenar y hoy mismo lo vamos a vender en el mercado. Entonces el ingreso sería 130 euros, el egreso sería 0 y por tanto la ganancia sería la resta entre 130 euros menos 0 euros, que sería 130. O sea, hoy me llega el cerdo y hoy mismo lo vendo, tendríamos 130 euros de ganancia. Podríamos repetir el procedimiento para, ya no T0, digamos, ¿no? Podríamos repetir el procedimiento para un T1, ¿no? Para un T2, pero ese proceso puede variar en función del tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos es saber qué día poder encontrar en el cual la ganancia sea máxima. ¿Sí? Pero acá lo que he hecho ahora es solamente un ejemplo de cómo funciona esto de la función ingreso. Ahora, ¿cómo calculamos la función egreso, ¿no? En los datos del ejercicio dice, ¿no? Por día que pasa, mantener al cerdo cuesta 45 centavos. Entonces, ahí no tendríamos ninguna dificultad y tendríamos que E de egreso en función del tiempo va a estar, obviamente, ¿no? Porque si hoy, si se me queda un día, va a ser 0.45 centavos de euro, o sea 0.45 euros. Pero si se me queda 2 días, ya va a ser el doble de esto, porque es por día que se queda, ¿no? Entonces por día ya sería 0.90 y por 3 días 1.35 y así se va aumentando la cantidad que tengo que invertir para que el cerdo engorde y pues pueda alimentarlo y todo eso, ¿no? Entonces la función egreso va a ser un múltiplo de ese valor, o sea sería 45 centavos que llevando a euros sería 0.45 euros, ¿no? Entonces tendríamos 0.45 en función del tiempo, ¿sí? Si t vale 0, o sea, hoy me llega el cerdo, hoy mismo lo vendo, entonces el egreso es 0, porque no voy a invertir, hoy mismo lo he vendido. Pero si me quedo con el cerdo un día para que engorde 5 libras, tendríamos acá t por 1, 0.45, pero si se me queda 2, tendría 0.90, si se me queda 3 días, 1.35 euros. Entonces, esta función del egreso queda completamente descrita con el ejercicio. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dividir la pizarra. Muy bien. Entonces, lo que vamos a construir, señores, es la función ganancia, porque queremos saber cuánto va a ganar y qué día tiene que ser el valor de t para que la ganancia del granjero al vender al cerdo sea la ganancia máxima, ¿sí? Entonces, la ganancia es ingresos menos egresos, ponemos estos dos, ¿sí? Y tendríamos entonces la función ganancia. Así tendríamos nosotros nuestro g de t, la ganancia va a depender en función del tiempo y tendríamos ingresos, que sería todo esto, ¿sí? Lo vamos a copiar. Tendríamos 200 libras más 5 veces t, que es el crecimiento por día que pasa, 5 libras, pero esto hay que multiplicarlo por el precio de la libra de la carne de cerdo, que es 0.65 libras, pero se devalúa 1 centavo por día, es menos 0.01 por el tiempo, eso sería el ingreso, y a esto hay que restarle el egreso, que es por día 0.65 t, perdón, 0.45 t. Ahí está. Entonces, esta es la función sobre la cual tenemos que aplicar el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, la parte un poco más compleja cuando uno se enfrenta a un ejercicio de aplicaciones de la derivada o métodos de optimización es construir la función. Y esto se hace planteando datos, viendo ecuaciones, armando y reconstruyendo las variables según los datos del problema. Eso es muy importante. Si no, uno no va a poder aplicar, ¿sí? Esa es la parte más complicada que yo puedo apreciar en los ejercicios de optimización. Ahora acá ya pues es
aplicar los criterios de la primera derivada, ¿sí? ¿Qué dice? Si tú quieres encontrar los máximos o los mínimos de una función, lo primero que tienes que hacer es primero aplicar el criterio de la primera derivada, que es derivar la función y luego hay que igualarla a cero, ¿no? Y de ese procedimiento se saca lo que se llama puntos críticos. Luego, una vez encontrando esos puntos críticos, tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada, y eso es tener la función doble derivada, o sea, volver a derivar la primera función, la primera derivada, y evaluar en esa doble derivada el punto crítico y ver si nos da la doble derivada mayor a cero, menor a cero o igual a cero. Entonces, todo ese desarrollo está en la parte teórica, pero lo voy a aplicar de forma directa, ¿sí? Entonces, vamos a ese procedimiento. Entonces decimos acá por el criterio de la primera derivada entonces tendríamos que hallar la derivada de esa función. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y bueno, entonces procedemos a realizar la derivada de la función ganancia. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, entonces ahí uno puede ver que va a tener que aplicar los diferentes métodos que ha visto en derivadas, como sería en este caso la derivada de un producto, y pues si corresponde hacer las diferentes técnicas de derivación, ¿sí? Entonces vamos con la derivada, ¿sí? Si aplicamos la derivada de un producto, tendríamos entonces la derivada del primero, obviamente en función de t, tendríamos 5 por el otro sin derivar, ¿no? 0.65 menos 0.01 por t, más ahora se intercambia, ¿verdad? El primero sin derivar por la derivada del segundo. Tendríamos 200 más 5t sin derivar por la derivada de esto, que sería menos 0.01. Menos 0.01. Y aquí tendríamos menos y la derivada de 0.45t sería 0.45. Perfecto, entonces 0.45. Bueno, entonces esto un poquito obviamente lo tenemos que rearmar, lo tenemos que algebraicamente ordenar, si corresponde factorizar para tenerlo en la forma más simplificada. Entonces hagamos eso, ¿sí? Tendríamos acá igual, ley distributiva, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar 5 por 0.65, ¿no? Tendríamos 5 por 5, 25, llevamos 2, 6 por 5, 30, 32, 3.25. Menos 5 por 0.01 sería 0.05. Lo propio acá, ¿sí? Menos 200 por 0.01, 2. Menos 5t por 0.01 sería menos 5, menos 0.05t, ¿verdad? Bueno, eso es un procedimiento algebraico y tendríamos 0.05t menos 0.45. Seguimos operando, ¿sí? Y podríamos ordenar con términos semejantes, ¿no? Acá tendríamos 0.05 menos 0.05, se va a duplicar y va a ser menos 0.01, ¿no? Tendríamos menos 0.1, ¿no? 0.1. 0.1 ¿de qué? De t, ¿no? Y bueno, en la parte independiente, 3.25 menos 2 menos 0.45 me daría un valor de 0.8, ¿no? Tendríamos más 0.8. Ahí está. Entonces tendríamos que la primera derivada de la función ganancia sería eso. Y pues esto realmente es una función sobre la cual vamos a aplicar el criterio de la primera derivada, porque esto lo vamos a igualar a 0, ¿sí? ¿Ok? Entonces, decimos acá igualando a 0. ¿Sí? Tendríamos que igualar todo esto, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces así. Menos 0.1 por t más 0.8 lo igualamos a 0
¿Y qué dice el método? ¿Qué dice el procedimiento? Que esto hay que resolverlo, ¿no? Entonces es una ecuación de una variable y tendríamos que despejar nuestro t, tendríamos menos 0.1 t igual 0.8, pasa con negativo, y despejar el t, que lo está multiplicando el negativo 0.1, pasaría a dividir y tendríamos por tanto el valor de t, que sería nuestro punto crítico. T igual a menos 0.8 dividido entre menos 0.1, que me da 8. Entonces decimos así, t es igual a 8, pero ¿qué mide t? El tiempo está en días, entonces t igual a 8 días. Bueno, entonces en el contexto de cálculo 1, este vendría a ser lo que se llama un punto crítico. Un punto en el cual la función tenga un valor máximo o un punto en el cual la función tenga un valor mínimo. Y si queremos saber si eso es máximo o es mínimo, lo que tenemos que hacer es aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el criterio de la segunda derivada? Es obtener la doble derivada de la función, ¿sí? Y eso es volver a derivar la función g'. Entonces decimos así, ¿no? Así. Tendríamos g2', ¿sí? g2' de t. Y g2' de t es volver a derivar la primera derivada, y si uno deriva esto, ¿no? Por eso era importante reordenar, porque imagínense que yo lo vuelva a derivar, ¿sí? Tenemos que ser ordenados en el procedimiento de la resolución de un ejercicio, para que todo, para que no haya confusión en el procedimiento, ¿no? Y así uno pueda realizar la resolución del ejercicio, ¿sí? Entonces acá, si derivamos esto, y tendríamos simplemente que sería menos 0.1. ¿Qué dice el método? Tienes que evaluar en la doble derivada el punto crítico que has encontrado, ¿sí? En este caso voy a evaluar, ¿sí? Y si evaluamos, tendríamos g doble derivada en el punto crítico, que es 8, y acá tenemos que la evaluación es una función constante, o sea, sería menos 0.1, y luego tenemos que ver si este valor es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0, ¿verdad? Y uno puede ver que esto es mayor a 0, ¿no? O sea, es positivo. Perdón, eso es negativo, ¿no? Por el signo. Entonces uno puede ver que esto es negativo, o sea, está por debajo de 0, y el criterio afirma que si la doble derivada en el punto crítico es negativo, entonces ese punto crítico es un máximo de la función. Y bueno, entonces decimos así, t igual a 8 días, ¿sí? Es que un máximo es un máximo ¿de qué? Es un máximo de esta función, es un máximo de la función ganancia, es un máximo de g de t, es un máximo de g de t. Y pues con esto ya nosotros al granjero le podríamos mencionar el día exacto en el cual tiene que vender al cerdo para obtener la ganancia máxima. Son 8 días. Hoy es 9, ¿no? 9 de junio, entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esa es la fecha en la cual al cerdo hay que venderlo para que el granjero obtenga la ganancia máxima. La respuesta no se la tiene que dar en términos matemáticos, ¿no? Al granjero no le interesa lo que es la derivada. Al granjero no le interesa el criterio de la primera derivada, no le interesa el criterio de la segunda derivada. Cuando un profesional ingeniero vaya a una empresa, vaya a una constructora, la matemática que se le enseña, la física, la química, eso es para él. Él tiene que dar consejos, ¿sí?, de cómo tiene que implementar la empresa para que el desarrollo de la empresa sea lo óptimo, ¿no? Al dueño de la empresa no le va a interesar la doble derivada, no le va a interesar la primera derivada. Él va a querer saber qué día hay que vender al cerdo para que me dé más dinero. Eso es lo que yo quiero, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la respuesta no la tenemos que dar en términos de derivadas.
o en términos matemáticos, ¿sí? Miren, la derivada, perdón, la respuesta tendría que ser así, ¿no? Entonces decimos, por tanto, ¿sí? El granjero ¿sí? Debe de vender al cerdo, ¿sí? Hoy 9 de junio, de aquí a 8 días sería el próximo jueves, ¿no? Que sería en este caso 17, ¿no? Entonces el granjero debe de vender al cerdo el día, ¿no? El día jueves, ¿no? Jueves 17 de junio. Y pues ese día va a obtener lo que es el granjero la ganancia máxima. Si lo vende otro día va a entrar en déficit. Entonces le tenemos que aconsejar el día que obtenga la ganancia máxima. Bueno, entonces este es un ejercicio con la resolución completa del problema 1. Espero que todo esté claro, cómo se ha aplicado la parte teórica en la forma aplicada a maximizar y optimizar lo que es una función ganancia. Y ahora vamos a continuar con el ejercicio número 2. ¿Sí? Ok, vamos a continuar con el ejercicio número 2, ¿sí? Con el problema número 2, y es esto, ¿sí? Bueno, entonces antes de pasar a la pizarra daremos una lectura sobre este ejercicio que también se lo plantea en un examen, ¿sí? A ver, me siguen por favor, ¿sí? Dice, una empresa requiere construir un oleoducto desde una planta marina que está localizada al norte 20 kilómetros mar adentro, ¿sí? Hasta unos tanques de almacenamiento que están en la playa a unos 15 kilómetros al este. Si el costo de construcción de cada kilómetro de oleoducto en el mar es de $2 millones y en tierra es de $1 millón, pregunta, ¿a qué distancia hacia el este debe salir el oleoducto submarino a la playa para que el costo de la construcción sea mínima? ¿No? A ver, para empezar, acá tenemos una empresa, ¿no? Y supongamos que esta empresa se ha adjudicado la construcción de un oleoducto. Y resulta que desde donde extraen, ¿no? El petróleo, ¿sí? Hasta donde tienen que procesarlo, una refinería, ¿sí? Entonces, en ese trayecto hay dos partes, un trayecto marítimo y un trayecto terrestre, ¿sí? Ese es el detalle. Ahora, entonces tenemos que transportar este oleoducto, o sea, vamos a llevar el petróleo desde donde se extrae el petróleo hasta donde lo vamos a refinar mediante un conducto, o sea, mediante cañerías, ¿no? Entonces tenemos que construir cañerías, pero como pueden ver, ¿no? Y uno por sentido común puede ver que construir unas cañerías, un oleoducto en tierra, es un poquito, ¿no?, más sencillo que construir un oleoducto en el mar, porque imagínense en el mar,
tenemos que ver la profundidad del mar, a qué altura se va a introducir las cañerías, tendríamos que ver la presión del agua, ¿no? Y bueno, tendríamos que ver muchos factores, o sea, es más fácil construir el oleoducto en tierra que un oleoducto en agua. Por eso acá pueden ver que el precio, miren, es el doble. Dice ahí, la construcción por cada kilómetro del oleoducto en el mar cuesta, miren, $2 millones. ¿Y cuánto cuesta construir un kilómetro de oleoducto en tierra? $1 millón, o sea, es el doble. Construir en mar un oleoducto, una cañería, es el doble, ¿no? del mar, es más costoso, obviamente por el ambiente, las situaciones que tenemos que controlar. En cambio en tierra simplemente sería pues poner ahí un oleoducto y bueno, ¿no? En cambio en el mar hay que ver muchos factores. Entonces, obviamente el costo es más caro, por decirlo, ¿no? Y en el ejercicio es el doble. Entonces vamos a nosotros construir un oleoducto que vaya desde donde se extrae el petróleo hasta la refinería, ¿sí? La pregunta es, ¿a qué distancia hacia el este debe salir el oleoducto submarino a la playa para que el costo de la construcción sea mínimo? ¿Ya? Entonces, una vez más, aquí uno podría pensar que no tiene nada que ver lo que es el cálculo 1, no tiene nada que ver lo que son las derivadas y las aplicaciones de la derivada, pero van a ver que realmente si procedemos como en el ejercicio anterior, vamos a tener que construir una función, ¿sí? Una función que nos represente todo el ejercicio, ¿sí? Y ahí apliquemos los criterios de la primera y la segunda derivada, vamos a poder dar solución a este ejercicio y obviamente vamos a dar un informe a la empresa y vamos a dar un consejo a la empresa y dónde va a tener que conectar el oleoducto. Y obviamente eso es un trabajo muy importante que se requiere en una empresa, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces vamos ahora a la pizarra. Ok, ahora vamos a dar la solución al problema número 2. Ahí en la parte superior nos está acompañando todo el enunciado. Bueno, entonces vamos a, en este caso, lo que corresponde es hacer una gráfica, ¿no? Entonces, miren, según el problema, a veces uno tiene que plantear una gráfica. En el ejercicio anterior del cerdo que llegaba a una granja de 200 libras y engordaba 5 libras por día y todo el detalle del ejercicio no era correcto hacer, digamos, una gráfica, no tendría nada que ver, pero en este caso sí corresponde, ¿sí? ¿Ya? Entonces el estudiante tiene que ver cuándo graficar, cuándo no graficar, ver sus métodos, cómo resolver un ejercicio, eso es muy importante. Muy bien, entonces vamos a hacer una gráfica, vamos a poner acá gráfica. Y vamos a trazar el plano cartesiano específicamente en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces vamos a trazar ahí, ¿no? Muy bien, ¿sí? Entonces digamos ahí está, ¿sí? Este es el eje X y este es el eje Y. Muy bien, a ver, trataremos de
de complementarnos con el ejercicio, ¿no? Tenemos que entrar y entender completamente el problema. Uno puede ver, y como afirma el ejercicio, ¿no? Entonces dice, una empresa requiere construir un oleoducto, ¿no? Desde una planta marina que está localizada, menciona 20 kilómetros mar adentro al norte, ¿sí? Entonces podríamos ponerlo, los datos, este lado que sea este, ¿no? El otro lado sería oeste, ¿sí? El eje positivo Y sería entonces norte y aquí sería sur, ¿sí? Entonces, el punto de referencia, señores, va a ser este. Ahí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a entender el ejercicio? Esta parte, ¿sí? La parte positiva superior del eje X, o sea, todo este lado, ¿sí? Todo esto, vendría a ser mar, ¿sí? Y todo esto vendría a ser lo que es la Tierra, ¿sí? Entonces, el problema dice, la plataforma marina de donde se está extrayendo el petróleo es al norte, o sea, desde este punto al norte, mar adentro, ¿sí? Estamos entrando del mar, o sea, esta es la playa, la orilla si quieren. Desde este punto vamos a entrarnos 20 kilómetros mar adentro, ¿sí? Entonces podríamos representar con este punto, ahí, ese puntito para mí va a ser la plataforma donde se está extrayendo el petróleo. ¿Qué les parece? Aquí lo vamos a poner como la plataforma. Ahí está, ¿sí? Luego, ahí están los tanques, ¿no? Ahora resulta que de esta plataforma donde se está extrayendo el petróleo tenemos que llevar a una refinería donde vamos a procesar el petróleo, ¿no? Y pues hay que construir un oleoducto, ¿sí? Esta parte es mar, por si quieren, ¿no? Esta parte lo vamos a poner acá. Esto que digamos que sea el mar. Y este otro lado, la parte por debajo, vendría a ser lo que es la tierra, ¿sí? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué más pone el enunciado del ejercicio, ¿no? El almacenamiento en el cual está en una playa está a 15 kilómetros, ¿no? A 15 kilómetros al este. O sea, de este punto, ¿sí? De este punto, 20 kilómetros mar adentro, ¿sí? Uno podría poner esto ahí, miren. Aquí podríamos poner ahí y desde acá hacer un segmento y poner que esta longitud, ¿sí? Es de 20 kilómetros, ¿sí? Aquí todo esto es mar, todo esto es tierra. Desde un punto de la playa, mar adentro, está una plataforma desde donde se extrae petróleo. Ahora, desde este mismo punto hacia el este, 15 kilómetros, está lo que es la refinería. Entonces, desde este punto voy a trazar hasta el otro extremo, digamos acá, ¿sí? En la costa. Ahí lo vamos a poner como la letra refinería, ¿sí? Entonces, esta longitud, según el ejercicio, nos las da y tiene un valor de 15 kilómetros, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerlo ahí. Aquí también lo vamos a poner ahí. Y trazamos, ¿no? Ahí. Ahí está, ahí, ahí. Y tendríamos acá que esto sería 15, ¿no? 15 kilómetros. Ahí está, ¿sí? Entonces, todo esto es agua, océano, mar, y todo esto es tierra. Nosotros queremos transportar del punto A, donde se extrae, donde ahí está el pozo acuático, por decirlo así, y tenemos que llevar todo lo que vamos a extraer a este punto B, ¿sí? Que es la refinería. Entonces, hay que construir un oleoducto desde aquí
hasta aquí. ¿Qué les parece? ¿Sí? Tenemos que construir un oleoducto. Ahora, como pueden ver, ¿no? Como pueden ver, hay varias formas de dar la respuesta, pero una forma sería esta. Miren, ¿qué tal si hacemos el oleoducto una combinación? Miren, el trayecto que vaya desde A hasta C, ¿sí? O sea, tendríamos que recorrer 20 kilómetros, ¿sí? 20 kilómetros por agua y luego llegar a la costa de forma perpendicular, está llegando, y luego hacer un oleoducto que vaya desde este punto hacia B 15 kilómetros. O sea, ¿cómo sería la gráfica, ¿sí? Del oleoducto? Tendríamos entonces ahí, esta parte no va con la solución, simplemente es para que me entiendan. Tendríamos acá 20 kilómetros, ¿sí? 20 kilómetros de oleoducto por mar y tendríamos 15 kilómetros de oleoducto por tierra, ¿sí? Entonces tendríamos acá 20 kilómetros subterráneo acuático, ¿sí? Y aquí por tierra. Entonces aquí uno ya podría calcular cuál sería el costo, cuánto le va a costar construir un oleoducto de este tipo. ¿Por qué? Porque sabemos los precios. ¿Cuánto vale el kilómetro por oleoducto por mar? Está 2 millones, ¿no? ¿Sí? 2 millones de dólares por kilómetro. Como tengo 20 kilómetros, entonces construir esto va a estar 20 por 2 sería 40. 40 millones más lo que me va a costar construir este otro tramo por tierra. Es 1 millón por cada kilómetro. 15 kilómetros, 1 millón por cada kilómetro, 15 millones. ¿No? 15 millones. Y tendríamos un total que me va a costar de 45 millones. Ese sería una posible respuesta, pero nosotros tenemos que dar a la empresa la solución más óptima, ¿sí? La solución en la cual tenga que gastar menos dinero. Entonces, ¿qué tal si viene, digamos, otro ingeniero y plantea la solución de que, ¿qué tal si lo hacemos de forma directa? Que ya no existe un tramo terrestre. ¿Qué les parece? Entonces, tendríamos que nuestro oleoducto tendría que ir desde aquí hasta aquí de forma directa. No va a existir tramo terrestre. ¿Qué les parece? ¿Cómo tendría que ser la gráfica de mi oleoducto? Entonces, aquí voy a hacer el punto A, ¿no? Este era el punto A. Pasaba por el punto C y llegaba a la refinería, que es el punto B. Pero ahora planteo otra posible solución que va a ir de A hasta B de forma directa. ¿Qué les parece? De forma directa. Entonces, ¿cómo sería la gráfica del oleoducto? Sería esto. ¿Y cuánto le costaría en este caso, señores? Entonces, tendríamos que calcular esta longitud, pero recuerden que esta longitud de acá, y lo pongo con línea segmentada, versus esta otra longitud, ¿tenemos esos dos datos? Sí, esta longitud vale 20, esta longitud vale 15 en kilómetros, y podemos calcular nosotros esta longitud por el teorema de Pitágoras. Entonces podríamos tener ahí, le podríamos plantear un valor de z y tendríamos acá que z cuadrado sería igual a 20 al cuadrado, que sería 400, ¿sí? Ahí está, 400, más 15 al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos 15 al cuadrado, 15 por 15, 5 por 5, 25, 1 por 2, 2, ¿no? 225, ¿sí? Tendríamos 225 y tendríamos la suma, que sería ahí 625 kilómetros. Bueno, 625. Tendríamos z, que sería igual, este cuadrado pasaría como más menos raíz cuadrada de 625, y tendríamos acá más menos raíz cuadrada de 625, que sería 25, ¿no? 25.
Entonces tendríamos que escoger el valor positivo porque z es distancia, la distancia negativa no viene en este ejemplo, y tendríamos que esa longitud sería de 25 kilómetros. Entonces construimos un oleoducto por tramo marítimo, nada de terrestre. Vamos a tener que implementar una cañería que vaya por mar de 45 kilómetros. Y si cada kilómetro por mar es de 2 millones, sería el doble de ese valor, porque cada kilómetro es 2 millones, y tendríamos que el costo en este caso sería 25 por 2, 50. 50 millones, ¿no? Entonces, estos dos casos solamente es para que entiendan qué tan importante es plantear una solución, pero la más eficiente. Miren, si yo hago que el trayecto sea 20 kilómetros por mar y 15 kilómetros por tierra, el costo sería de 45 millones. Pero puede venir otro ingeniero y nos puede decir, hagámoslo directo, ¿qué les parece? Directamente desde A hasta B, sin tramo terrestre, ¿no? Yo tengo ahí muchos buques, muchos barcos, vamos a poder hacerlo rápido, pero te va a costar 50 millones. ¿Qué va a decir la empresa? Obvio, ¿no? Miren, 45 millones, 50 millones, hay un factor de 5 millones que se podría ahorrar la empresa. ¿Qué les parece? ¿No? Y esos 5 millones obviamente lo puede invertir en pagar a los trabajadores, comprar más productos, qué sé yo. Entonces, tenemos que darle la mejor respuesta a la empresa. ¿Cuál va a ser el punto? ¿No? Entonces, estos son dos casos. Ahora la pregunta es, ¿será que hay una respuesta mejor? Y la respuesta es que sí. Hay otro valor, hay otro tipo de construcción de oleoducto, hay otro punto en el cual nosotros podríamos gastar menos todavía, menos que este valor. Y obviamente esto está... El que te aconseje hacer un oleoducto marítimo, ¿no? Realmente se puede dar a entender que no está razonando, no está pensando, porque esto, por ejemplo, 45 millones comparado con 50 millones, se estaría ahorrando 5 millones de dólares. Ahora, pero resulta que la respuesta hay otra mejor. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, nosotros no sabemos cómo hacer el oleoducto. Puede ser directamente, puede ser una combinación de agua. En este caso es un caso extremo, ¿no? De forma perpendicular, pero vamos a suponer que por acá, por esta región, se da la solución correcta. ¿Qué les parece? Entonces, estos dos análisis no competen a la respuesta del ejercicio, pero sí ayudan bastante a entender cómo lo estamos desarrollando. Entonces, vamos ahora a la respuesta oficial. Entonces, esto por favor lo vamos a borrar. Muy bien. Bueno, ¿qué dice la pregunta? ¿No? La pregunta plantea, ¿no? ¿A qué distancia hacia el este, o sea, de este punto, a qué distancia hacia el este yo debo conectar el oleoducto, ¿no? Entonces, uno podría mencionar una hipotética respuesta, miren, lo vamos a hacer con negro, ¿sí? A ver, entonces el oleoducto empieza acá, ¿sí? Y vamos por acá. Ahí, ¿sí? Y luego continúa en forma terrestre. Yo quiero saber este punto, que lo voy a llamar M. Yo quiero saber cuánto tiene, qué coordenadas tiene que tener el valor de M, y saber en dónde vamos a anclar la conexión entre el oleoducto marítimo con el oleoducto terrestre, que va a ser obviamente el gasto mínimo. Tiene que estar por debajo de 45 millones y obviamente ya está por debajo de 50 millones. Entonces, yo quiero saber las coordenadas de M. Entonces, la solución va a ir por construir un oleoducto que tenga ambos trayectos, marítimo y tierra. Pero no sé las coordenadas de M. Yo quiero saber eso. Entonces, lo que vamos a hacer es dar una variable.
¿sí? Vamos a dar una variable y lo afirmamos de la siguiente manera. Sea x, ¿sí? X, ¿sí? La distancia en kilómetros desde el punto C hasta el punto M, ¿sí? Sea x la distancia de x, perdón, la distancia de C a M, ¿sí? Obviamente eso va a estar en kilómetros, ¿sí? ¿Sí? Y justamente a la empresa le vamos a decir, ahí tiene que conectar el oleoducto marítimo con el oleoducto terrestre, y justamente si conecta ahí, usted va a gastar la menor cantidad de dinero posible, que es justamente lo que la empresa quiere, ¿no? No es gastar por gastar, porque si uno no da un buen consejo a una empresa, pues tranquilamente la empresa podría quebrar, ¿no? Imagínense, por una mala decisión. Entonces, vamos a encontrar el valor de x. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que construir una función a la cual nosotros vamos a aplicar máximos y mínimos. Entonces decimos, ahora, ¿sí? Ahora construimos, ¿sí? La función que vamos a maximizar o minimizar. En este caso lo que se me pide es el costo, ¿no? El costo de la construcción. Ahora construimos la función costo y lo vamos a denotar con C, y el costo va a estar en función de la variable x. O sea, en la gráfica estoy mencionando que desde aquí hasta aquí, eso es x. Yo quiero saber cuánto vale x, tal que el costo de la construcción del oleoducto sea mínimo. Entonces, miren, esto es x, ¿sí? Esto es x y es el valor que yo quiero construir. Si x, por ejemplo, miren, si x vale 0, o sea, ¿qué tal si el x valga 0? Entonces el oleoducto va a ser como el primer caso que yo hice ahí, o sea, va a ser de esta forma, como una L, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal si el x, ¿no? ¿Qué tal si el x vale 15? O sea, x lo podría extender hasta acá y el oleoducto iría directamente por tramo marítimo. Y sería el otro caso que hice hace rato. Pero recuerden que esos dos casos son los casos extremos. La pregunta es saber si habrá otra mejor respuesta que esas dos anteriores. Entonces, yo no sé. Lo que queremos saber es cómo encontrar ese valor de x para que la construcción tenga un costo mínimo. Entonces, le pongo x, ¿ya? Ahora, el oleoducto es esta, ¿no? Es esta la cañería, que como pueden ver acá, esto es un tramo marítimo, ¿sí? Ahí lo vamos a poner, un tramo marítimo. Aquí lo podríamos poner tramo marítimo, ¿no? Un tramo marítimo. Y luego se conecta en este punto que queremos saber la distancia para poder construir. Y el oleoducto continúa desde aquí hasta aquí con un tramo terrestre. ¿Sí? ¿Qué más? Sabemos que el costo por un kilómetro de tramo marítimo de oleoducto, eso está $2 millones de dólares. Y por un kilómetro de oleoducto de tramo terrestre está $1 millón. Entonces lo que yo voy a ahora encontrar es la función costo, pero que va a estar en términos
de la longitud de estos dos segmentos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo calculo esta longitud? Que lo vamos a llamar el tramo marítimo. Entonces, LM, ¿sí? La longitud marítima del oleoducto. Y este otro tramo que lo voy a llamar LT, que es el tramo terrestre. Entonces, ¿cómo calculamos esta longitud LM? Si sabemos que esto vale 20 y esto vale X. Entonces el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque si hacemos la construcción de un triángulo, resulta que es un triángulo rectángulo, y decimos, ¿no? Así, por teorema de Pitágoras, tendríamos que el tramo marítimo, ¿sí? El LM, que vendría a ser la hipotenusa, al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos. 20 al cuadrado, que sería 400, más, ¿sí? Más el otro cateto, que no sabemos cuánto es, pero que es justamente lo que queremos, X al cuadrado. Despejando la longitud del tramo marítimo, tendríamos que LM sería la raíz cuadrada de, lo voy a ordenar, X al cuadrado más 400. Eso es la longitud del tramo marítimo en kilómetros, pero yo quiero el costo, ¿no? Si esto es la longitud en kilómetros del tramo marítimo, entonces si yo quiero saber cuánto va a costar, lo tendría que multiplicar por lo que me vale por cada kilómetro, o sea, por 2 millones. Entonces, el costo, ¿sí? El costo, si quieren, 1 del tramo marítimo va a ser multiplicar esto por 2. Entonces, tendríamos esto igual a 2 porque cuesta 2 millones cada kilómetro, y esto está en términos de kilómetro, y tendríamos 2 por X al cuadrado más 400. Ese es el costo de esta construcción del oleoducto por tramo marítimo, ¿sí? Ahora, yo quiero saber cuánto me va a costar este otro tramo terrestre que lo hemos llamado LT. Entonces, primero tenemos que saber cuánto es la longitud. ¿Y se puede ver? Sí, señor. De aquí a aquí, 15. De aquí a aquí, X. Por tanto, si restamos 15 menos X, me quedaría este trayecto, ¿sí? Entonces, el tramo terrestre valdría 15 menos X. Entonces, decimos, el tramo terrestre es de ¿cuánto? 15 menos X, ¿no? 15 menos X, kilómetros. Pero si yo quiero saber cuánto me va a costar esto, tendría que multiplicar por el precio por kilómetro, que es 1, entonces no lo va a afectar. Si esto es 15 menos X kilómetros y cada kilómetro es 1 millón, entonces esto sería el costo. O sea, tendríamos que, así, ¿no? Así, el costo número 2, que es la construcción del tramo terrestre, sería esto multiplicado por 1, que sería 15 menos X. Entonces ahí ya podemos ver el costo del tramo marítimo y el tramo terrestre. Pero yo quiero el costo total, entonces vamos a tener que sumar esos dos. Y esos dos va a estar en función de ¿qué? De X, que es justamente lo que queremos encontrar, ¿sí? Entonces decimos así, ¿no? Así, el costo total de la construcción va a estar en función de ese X, ¿no? Que va a ser igual a la suma del costo por el tramo marítimo, que es X al cuadrado más 400, más el costo por el tramo terrestre, que es 15 menos X, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la función sobre la cual tenemos que aplicar el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, como hemos hecho en el ejercicio anterior, que era la función ganancia
¿no? ¿Sí? Pero aquí ya es la función costo. Entonces esto lo vamos a enmarcar y sobre aquí tenemos que aplicar máximos y mínimos. Entonces, como pueden ver, y vuelvo a reiterar, el problema en este tipo de ejercicios es construir la función. Porque una vez que ya se tenga la función, ya se va a aplicar lo que es el criterio de la primera derivada, puntos críticos. Y luego, teniendo esos puntos críticos, vamos a poder ver si son máximos o son mínimos con el criterio de la segunda derivada. O sea, eso ya es un poquito más procedimental. La parte de la construcción de la función, veo yo que es la parte un poquito más dura que tiene un estudiante de cálculo 1 que toma la materia por primera vez. ¿Sí? Entonces, eso hay que forjarlo, jóvenes. Hay que forjarlo, ¿cómo? Como practicando. ¿Sí? No hay otra forma. No hay una inyección que te diga, aquí la inyección es cálculo 1, entonces uno se inyecta eso y ya sabes cálculo 1 como una máquina, no hay eso. La única forma de ser bueno en algo es practicando, ¿no? Y en cálculo 1 uno eso lo hace resolviendo ejercicios. Eso es sentándose en una mesa, agarrando libros, viendo los videos del profesor, leer libros y ponerse a resolver. Esa es la única forma, no hay otra forma. Hay que practicar y hay que practicar. Ese es el detalle. Si no, no vamos a tener buenos resultados. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí aplicamos lo que es el criterio de la primera derivada, que eso es derivar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo derivamos. Tendríamos entonces así costo prima, o sea, la derivada. Y aquí uno puede ver que si va a derivar, pues va a tener que aplicar lo que es regla de la cadena, ¿no? Y tendríamos entonces una fracción. Tendríamos 2, la constante se queda, la derivada de raíz cuadrada que sería 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x al cuadrado más 400, ¿sí? ¿Sí? Entonces tendríamos ahí 2 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 400 por regla de la cadena, la derivada de la función interna, que sería 2x. Acá la derivada de 15, constante, 0. La derivada de menos x, menos 1. Y una vez que se deriva, si el caso corresponde, hay que simplificar y operar. Acá uno puede ver que el 2 se cancela, ¿sí? Y en otras palabras, lo que tendríamos sería lo siguiente, ¿no? Tendríamos así, vamos a escribir para ganar espacio en esta parte, ¿sí? Y tendríamos entonces que en la parte del numerador tendríamos 2x, todo eso dividido entre raíz cuadrada de x al cuadrado más 400 menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Dice hallar la primera derivada, luego eso igualar a 0, vamos a igualar a 0, ¿sí? Entonces tendríamos acá, ¿no? Entonces tendríamos 2x, todo dividido entre raíz cuadrada de x al cuadrado más 400, ¿sí? Esa es la primera derivada. Y esto, menos 1, hay que igualarlo a 0, ¿sí? Entonces, acá lo vamos a poner menos 1, ¿sí? Todo esto hay que igualarlo a 0, ¿no? Entonces tendríamos ahí, ¿sí? Bueno, entonces ahí se puede ver que eso es una ecuación de una sola incógnita, la cual se la tiene que resolver. Entonces vamos a la resolución. Tendríamos que, por ejemplo, el menos 1 pasaría al segundo miembro y tendríamos 2x, todo eso dividido entre raíz cuadrada de x al cuadrado más 400, que sería igual a 1, ¿verdad?
Luego lo que está en el denominador, esa raíz cuadrada, pasaría al segundo miembro y tendríamos una ecuación del siguiente tipo, ¿no? 2x igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 400. Y como queremos x, ahí a esa ecuación para eliminar esa raíz cuadrada, hay una propiedad que dice que se puede elevar miembro a miembro al cuadrado o a cualquier potencia, pero siempre y cuando tenga cuidado, porque ahí se introduce esto que se llama raíces extrañas, que en este caso no ocurre, pero sí hay que tener ese cuidado. Entonces vamos a elevar miembro a miembro al cuadrado, aquí también al cuadrado, y en la siguiente etapa tendríamos entonces 2x al cuadrado, que vendría a ser 4x al cuadrado, y en el segundo miembro lo que estábamos buscando, que se cancela, ¿no? Y tendríamos entonces x cuadrado más 400. ¿Sí? Bueno, entonces si agrupamos términos, tendríamos entonces esto vendría a restar y tendríamos 4 menos 1, 3, ¿no? 3x al cuadrado igual a 400. Si despejamos nuestro x, tendríamos que x al cuadrado es igual a 400 dividido entre 3. Y por tanto ese cuadrado pasaría como más menos raíz cuadrada, pero el signo negativo lo vamos a omitir porque es el costo, ¿no? El costo siempre es 0 o mayor o igual a 0. Entonces tendríamos que nuestro x va a tener un valor, en este caso de más menos raíz cuadrada de 400, ¿sí? Sobre 3. Y tendríamos acá más menos raíz cuadrada de 400, eso es 20 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces lo que mencionaba, ¿no? X tiene dos valores, uno negativo y uno positivo, pero el valor negativo lo vamos a omitir porque el X para mí representa distancia, ¿no? Y el peor valor que X podría tomar, como pueden ver, es 0, y el máximo valor que tendría que tomar sería 15. X oscila en ese rango, 0 a 15, ¿sí? Entonces tomamos este valor y decimos así, ¿no? Así, x tiene un valor de positivo que es 20 sobre raíz cuadrada de 3, ¿no? Raíz cuadrada de 3, que en este caso vendría a ser kilómetros, ¿no? Kilómetros, y podríamos aproximarlo a 2 decimales y eso me daría 11.55. ¿Sí? Entonces sería esto 11.55 kilómetros. La pregunta es que esta región X, acabo de encontrar, dice que es 11.55 kilómetros, ¿no? O si quieren, 20 entre raíz cuadrada de X, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el costo? ¿Sí? ¿Cuánto es el costo de construcción en esta etapa? ¿Sí? ¿Cuánto es el costo? Entonces uno podría calcular, o sea, tendríamos que sustituir el valor de x, ¿no? Que es 20 entre raíz cuadrada de x acá, y tendríamos el costo, ¿no? Y la pregunta es, ¿será que ese costo es el valor mínimo posible? Pues sí, porque tranquilamente uno podría aplicar el criterio de la segunda derivada, o sea, hallar la doble derivada de la función, ¿sí? Bueno, la primera derivada es esta, ¿no? Y si esta la podemos volver, ¿no? Volver a derivar, ¿no? Yo digo acá, y si uno saca la doble derivada de la función costo y lo voy a evaluar en 20 dividido entre raíz cuadrada de 3, y va a ver el signo y resulta que eso es mayor a 0. ¿Y qué dice el criterio de la segunda derivada? Si en la doble derivada usted evalúa un punto crítico y eso me da un valor positivo, entonces ese valor en el cual usted ha evaluado es un punto mínimo. O sea, en este punto yo voy a tener el costo mínimo posible, cualquier caso. Entonces uno podría ahora calcular con esa respuesta el costo, ¿no? ¿Sí? Y bueno,
uno podría operar, ¿no? Sustituir acá, ¿no? Decimos entonces así. Uno podría reemplazar en el costo este valor, ¿no? En el costo de 20 sobre raíz cuadrada de 3, ahí tendríamos que sustituir, ¿no? Y nos daría un valor aproximado con 2 decimales de 45.62, ¿no? ¿Sí? Tendríamos entonces 45.62 millones, ¿no? Millones de dólares. ¿Sí? Bueno, entonces esta sería la respuesta, ¿no? La respuesta, ¿cómo tendríamos que brindar? Tendríamos que dar un informe y mencionar que el oleoducto se tiene que construir a una distancia de la forma del segmento vertical que tenga que ser de 11.55 kilómetros desde este punto hasta acá, y en ese tramo tendría que conectarse el oleoducto. O sea, sí o sí la construcción tendría que ser un tramo marítimo y un tramo terrestre, una combinación de esos dos, para que el costo de la construcción sea de un valor de 45.62 millones de dólares, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, nosotros al inicio hemos hecho dos casos, ¿no? ¿Qué tal si el oleoducto fuese de A a C y de C a E? Y ahí teníamos un costo, ¿sí? Cuando X era 0, tenía un valor de, que lo hemos calculado, que era de 55, miren, ¿no? 55 millones de dólares, ¿no? Y luego hemos supuesto el otro caso, ¿qué tal si el tramo fuese de forma directa? O sea, tramo marítimo. El costo sería, en este caso, cuando X valga 15, y también lo hemos calculado, y el costo era de un valor de 50, ¿no? ¿Sí? 50 millones. ¿No? Entonces uno puede ver que estas dos opciones son totalmente... No tendríamos que sugerir nosotros esa respuesta, porque miren, acá hay otro valor más pequeño que estos dos valores todavía, ¿no? Y si uno puede conectar por acá o por acá, realmente esos son en los cuales la empresa va a tener que gastar dinero, más de lo que debería. Este es el punto ideal para construir un oleoducto tramo marítimo, tramo terrestre, que tiene que estar a 11.55 kilómetros de la forma perpendicular de la plataforma hacia el este. Entonces, eso es lo que tenemos que recomendar, y por tanto esta es la respuesta con la cual nosotros nos vamos a quedar, y sería la resolución completa del ejercicio. Bueno, vamos a ahora pasar a la pantalla de mi computador, ¿sí? Ok, bueno, espero que la exposición del día de hoy y la resolución de los dos ejercicios haya sido de su agrado, ¿sí? Si tuvieran alguna consulta, pues ahí pueden escribir en el chat. Y para despedirme, pues quisiera mandar unos saludos a mis estudiantes del paralelo J, del paralelo D, del paralelo E de Ciencias Básicas, y pues recordarles que ya viene su examen final, que es el próximo lunes. Bueno, a ver, ahí en el chat nos están saludando.
Ahí también les mando unos saludos, espero que todo esté claro, ¿no? La exposición. Si hubiese alguna consulta, ahí vamos a poder dar la respuesta, ¿no? Claro, en la parte inicial, ¿no? Sí, era 55 millones. Yo lo sumé en la primera etapa, que era 45, ahí está. Perfecto, Juan Victorio Chura, sí, esa es la corrección, porque sería una contradicción a mi respuesta. Está perfecto, ahí un error de suma. Después, está perfecto, ¿no? Ok, bueno, eso sería todo. Soy el profesor Ebe Condoricauna y nos estaríamos viendo en otra presentación. Hasta pronto.